Listo, entonces, hola, buenas tardes con todos. Soy Mariuxi Grau, la presidenta de la Asociación de Estudiantes de Odontología de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Hoy estamos en nuestro penúltimo día de la tercera semana de los webinars AUC y como un invitado especial tenemos al doctor Luis Falqués. El doctor Luis es especializado en rehabilitación oral y la verdad es que es un honor poderlo tener con nosotros y que haya aceptado la invitación. Hoy nos va a hablar acerca de implantes en el segmento anterior. Así que muchas gracias, doctor, por haber aceptado la invitación. Bienvenido. Gracias, Mario. Sí, encantado. Una pregunta. La audiencia que vamos a tener es dentistas generales o estudiantes. Ok, aquí hay entre recién egresados, estudiantes y ya hay profesionales. El link se mandó por todas las redes. Ya. Ok. Eso. Sí, una cosa más, las personas que vayan a tener preguntas, normalmente las hacemos, las realizan en la parte de chat que está en la barrita de abajo y se las hace al final. No sé si es que usted quiera, doctor, al final o Al final, porque si no, no vamos a terminar la charla. Ujú. Ok, entonces quedan para el final, para los que estén aquí abajo en el icono chat pueden escribir. Bueno, buenas tardes. Esta es una charla. Vamos a hacer una introducción y vamos a manejarlo como un poco como una conversación. Es una charla que se presentó en el año 2016 en Lima. ¿Por qué la traigo a colación esta charla? Eh, la implanto, practico implantes desde el 1996, es decir, ya hace 24 años. Y podría darles un resumen de qué pasó durante ese tiempo con los implantes dentales. Hasta el año 2000 prácticamente los implantes se colocaban donde había hueso y las prótesis o las coronas se acomodaban a ello. Realmente era un poco desagradable trabajar de esa forma. A partir del año 2000 empiezan a haber parámetros que se mantienen hasta la actualidad, 20 años después, y nosotros tenemos que ubicarnos en la realidad que tenemos. Es decir, el vivir en Ecuador nos convertía antes en este tema de los implantes en un país que logísticamente tenía el inconveniente de que las casas grandes no estaban acá, por ejemplo. Entonces eso era un problema, teníamos que tener stock de implantes, stock de andamiaje protésico. Cuando nosotros presentamos esta charla en el 2016, que es el sector anterior, colocación palatina del implante para el sector anterior, veníamos trabajando en esto ya 6 años, desde el 2010. Y después de 10 años de trabajar, se ha popularizado bastante esta técnica. Es una técnica que nosotros la cogimos desde el 2010. La vamos a describir, no la voy a presentar en una versión de CAD-CAM, sino de una forma con modelos análogos. ¿Por qué? Porque yo creo que todos tienen que manejar la forma normal de trabajar implantes y o dientes en general, y también después manejar la parte digital. ¿Qué hemos cambiado desde ese entonces acá? Es justo eso. Llevamos desde el 2017, 3 años, con la clínica digitalizada. Gran producción de ella es digital. Y la forma de cómo se maneja eso es distinta. Y después lo podemos hablar. ¿Okay? Tenemos el tema, planificación estratégica para la colocación del implante en el sector anterior. Tenemos 5 pilares: valoración y diagnóstico y plan de tratamiento, elemental. No puede llegar un paciente y no se lo chequea. De ahí vamos a hablar de tipo de implantes o tipo de implante y guía quirúrgica. No es, yo quiero que entiendan que no es que con un implante uno puede resolver todos los problemas. Hay tipos de implantes y hay que entender
¿Por qué un implante tiene 2 milímetros de cuello pulido? ¿Por qué un implante no tiene cuello pulido? ¿Cuáles son las ventajas de un implante que tenga conexión tipo conomorse? Eh, ¿Qué pasó con ellos? Pero son diversos tipos de conexiones e implantes, ¿no? Preservación y aumento de reborde como parte de la colocación del implante y la parte protésica, y la rehabilitación protésica. Alguna parte de la pantalla, Mario, sí, puedes conectar conmigo, no sé si una parte de la pantalla a ustedes si la aparece completa o no. Sí, ¿Aparece completa aparece, la pantalla sí, aparece o completo. todo? Ok, Sí. ya. Valoración, diagnóstico y plan de tratamiento. A mí, déjenme un momentito nada más, porque a mí no me aparece la pantalla completa y eso me dificulta un segundito. Una conversación. Un segundo, déjenme quitar esta parte de recuadro que tengo. No puedo ver la pantalla completa. Y eso me va a dar un problema en la presentación. Hasta eso les voy a ir conversando. Estos 5 pilares que vamos a ver ahora nos Me va están a diciendo que permitir, ¿qué cosa? me están diciendo que se te ¿Eh? está recortado. Se escucha entrecortado. Ajá. ¿Tú me escuchas bien o no? Ahorita sí me doy cuenta que está cortándose. Pensé que era mi internet, pero me estaban escribiendo de que... Ok, voy a tratar de... Sí, cualquier cosa yo aviso. ¿Qué se hace? Ya ahí está. Ya listo. Ok, ahí sí. Continuemos. Valoración, diagnóstico y plan de tratamiento. Ahorita, luego, no, listo. Veamos un caso clínico para poderlo explicar. Llega un paciente, eh, aparte que hay un protocolo que no es el tema, pero un paciente realmente no puede tener una relación directa con el profesional en cuanto a irle uno directamente a revisar los dientes. Hay una entrevista previa, hay que entender qué es lo que el paciente desea. Aparte de todas estas cosas que son elementales, lo que vamos a ver y una de las cuestiones que voy siempre a sugerirles es que analicen la posición de reposo. Normalmente yo estoy viendo que muchas de las rehabilitaciones que están haciéndose, como están llevando las cosas, es trabajando
con el paciente sonriendo. Tienen que saber siempre que la posición de reposo es el punto de partida. Los dientes van de acuerdo a la edad y el sexo, la posición de reposo, y así pues el plano incisal vaya paralelo a los ojos, ¿no? Entonces, vemos posición de reposo. Este es el reborde que tenemos, el maxilar superior y el inferior. Este es un caso de anodoncia, agenesia realmente, perdón, nunca tuvo dientes en esas zonas. Y a los 18 años procedimos a colocarle los implantes. El reborde inferior es un reborde bastante delgado. Fíjense el volumen del reborde, que jamás tuvo ahí un diente. En la parte superior, si bien es cierto, se ve grueso, es por el hecho de que el tejido blando es grueso, pero también tenía un problema a nivel del hueso, ¿no? Perfecto. Nosotros tenemos estos tres recuadros, que es lo que quiero que analicen. En el medio es el cómo quedó planificado en el mismo momento. Primero, la posición de reposo. Segundo, el plano incisal. Lo íbamos corrigiendo, quedó corregido. El margen gingival, nosotros manejamos una técnica, es una técnica modificada. En ese momento lo corregimos un poco con cauterio para poder en este momento determinar que el nivel gingival pues también iba a quedar correcto, ¿no es cierto? Los ejes dentarios, vamos a la izquierda, los caninos, fíjense cómo quedaron los caninos, son corregidos también, un poquito de desgaste de esmalte, pulido, una resinita, tratando de ser conservadores. Línea media, la línea media está inclinada. Tienen que recordar siempre que la línea media puede estar hasta 4 milímetros desviada tanto a la derecha como a la izquierda, pero siempre paralela a la línea media, ¿no? Un poquito redundante. Lo que quiero decir con esto es que puede estar aquí, en este caso estaba centrada, estaba en el centro, pero inclinada. Ahora yo puedo tener una línea media hasta 4 milímetros a un lado o al otro, siempre y cuando sea paralela a la línea media, queda muy bien. Fíjense en la planificación, quedó corregida la línea media, sus planos incisales. El nivel de la encía, hay un estudio del doctor Xu, del grupo de Nueva York. Ellos estudiaron la proporción de la papila con relación al diente. Acuérdense que la papila acompaña con relación a la longitud del diente en el 40%. Es importante porque si vamos a modificar el tejido blando y yo no tengo realmente una papila, puedo modificarlo a nivel cervical y puedo terminar con papila, ¿cierto? Los espacios interentarios, podemos ver a la izquierda cómo estaban, podemos ver a la derecha cómo se planifica. La forma del diente, diversas formas del diente, como lo podemos ver a la izquierda y como podemos ver a la derecha, lo habíamos planificado. La proporción del diente, longitud ancho del 80%. Esto en casos como este, que no tengo laterales, es vital porque yo tengo que guardar una relación entre este ancho de los centrales y el de los laterales también. Y tal vez o envíe el paciente a ortodoncia o tenga que hacer un poquito de desgaste en esmalte para poder dar el ancho con el cual vamos a tener que trabajar. Vamos a ver el espacio. Estos son los espacios correspondientes a, miren esta inclinación de esta raíz y cómo se colocaron los implantes. Ahora, ¿por qué abajo solamente uno? Por la sencilla razón que vamos a ver adelante, que dos implantes juntos, tan próximos, me dejaría sin papila. Para evitar eso, pues la
bibliografía lo que me dice es que colocamos uno y queda en cantilever. Esta es la planificación. Recuerden siempre que hay que planificar un caso antes de tocar los implantes. Piensen siempre que los implantes dentales son elementos fijos, rígidos, y que cuando ustedes los colocan ya no hay vuelta atrás. En gran medida, cuando yo tengo pacientes con implantes mal puestos, que llegan a la consulta, prefiero retirarlos. Es complicado, principalmente, trabajar con implantes estibularizados. Ya vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poquito del tipo de implantes y guías quirúrgicas. A ver, como les conversé a manera de charla, aquí hay tres componentes: el hueso, el implante y la guía quirúrgica. Tres componentes que se interrelacionan. Es decir, qué cantidad de hueso tengo, qué implante voy a utilizar o dónde lo voy a colocar, en la guía quirúrgica que voy a emplear. Es mental, hoy en día, mandar pues a hacer una tomografía y pueden usar guías quirúrgicas computarizadas. Recuerden que esta charla fue en el 2016, del 2016 para acá, las guías quirúrgicas computarizadas juegan un rol importante y uno tranquilamente puede realizar cirugías planificadas ya virtualmente. Ahora, esto es importante. Los implantes no siempre se colocan de una forma, es decir, puede ser de forma inmediata o tardía. Voy a resumírselos. Esta parte es una clasificación de Garber y Salama de la colocación de los implantes. Pero lo que les voy a explicar es lo siguiente. ¿Cuándo paso de inmediato a inmediato? Tardío es cuando ya llegó con el diente extraído o que nunca lo tuvo, como el caso anterior. Inmediato, pues que yo retiro el diente y coloco el implante en el mismo momento. Inmediato. Si yo tengo un caso de una recesión grande, es preferible que ustedes realicen la extracción del diente y esperen 6 semanas, tiempo en el cual ustedes ya van a tener tejido blando para poder compensar esa recesión. Es un recurso válido y vital entender esto, porque ustedes así, esperando 6 semanas, solucionan un problema grande que de otra forma no lo van a poder resolver o que va a demorar tiempo o procedimientos para resolverlo. Básicamente es lo que les quiero decir, el patrón de reabsorción ósea. Lo interesante aquí es comprender que el hueso del maxilar superior siempre se va a perder hacia atrás y hacia adelante. En cambio, nosotros en el maxilar inferior vamos a tener hueso, perdón, hacia atrás y hacia arriba. En el maxilar inferior vamos a tener hueso hacia adelante y hacia abajo. O sea, es lo contrario. Ponen que la pérdida es centrípeta, pero en sí lo que yo quiero es que ustedes se den cuenta de esto. Este es el nivel óseo y así es como se reabsorbe en el maxilar superior. Y esto es el nivel óseo y así es como queda en el maxilar inferior. La angulación que uno tiene que colocar los implantes, tal cual los dientes, al ser el reborde más angosto, la angulación va a disminuir. Si una angulación en los dientes superiores, en los dientes naturales, es del 25% aproximado, en implantes probablemente trabajaremos con un 15 o con un 10%. Y es hacia afuera, ¿no? En el maxilar inferior, ¿por qué esa disminución versus las raíces de los dientes naturales? Porque cuando tengo un diente natural, tengo un reborde más amplio. En el maxilar inferior, la inclinación es hacia adentro, la colocación del implante, ¿no? Un diente tal cual, los dientes naturales. Recuerden la angulación. Esto es interesante para explicarles cómo se instaura y en qué principios nos basamos. Es en esta zona, este triángulo aquí, formado detrás de la espina nasal anterior. Esta es una zona en la que siempre, hacia el paladar, siempre va a haber hueso. Cuando existe una reabsorción, vamos a tener este triángulo. Voy a tratar de darles un gráfico para que lo puedan comprender mejor y por qué la colocación palatina. La clasificación es el hueso por su cantidad y hay también por calidad, ¿no es cierto? Vamos a hablar de esto un poquito. ¿Cómo se pierde el hueso? Esto es importante, ya dijimos la posición de reposo. ¿Por qué lo marco gráficamente?
Al verlo gráficamente, es lo que yo quiero que lo tengan de una forma ilustrativa. Este borde, una vez que yo pierda hueso, que yo pierda elementos, pierda encía, pierdo el diente primero, dependiendo de lo que yo pierda, tendré que devolver en mi prótesis, pero yo tengo que llegar acá otra vez, tanto en el borde incisal como en la parte vestibular. Hay que tratar de comprender bien esa parte. Es decir, pierdo el diente y cuando pierdo el diente empieza un proceso de reabsorción, primero en ancho y después en altura. ¿Qué significa? Que cuando yo restaure, mi diente tiene que volver a quedar donde antes estaba y yo tengo que restaurar lo que se haya perdido. Lo interesante de esta técnica es que este triángulo siempre lo vamos a tener. Por eso es la colocación palatina del implante. En ocasiones incluso dentro del agujero palatino anterior. Está descrito. Ya se lo voy a explicar. Esto es en lo que no, se basa esta presentación, que lo encontramos en el 100% de los casos. Entonces, ahora vamos a hablar de los tipos de implantes. Hoy en día están de moda los implantes de diámetro angosto. No se utilizan las conexiones externas en casos múltiples, casos individuales, pero sí se pueden utilizar en casos múltiples. De por sí todavía en universidades como donde se creó el pilar UCLA, la de California, todavía se emplean todavía trabajos con conexión externa para casos múltiples, que este no es nuestra presentación, es individuales, vamos a usar conexiones internas. ¿Por qué la conexión interna? Porque es más estable, porque no voy a tener movimiento. El cuello pulido, reducido o inexistente, ese sería el siguiente patrón. Platform switching, que es la plataforma intercambiable, que esto va a hacer que tengamos hueso. Se los voy a explicar de una forma sencilla. Si mi pilar llega la conexión al borde del implante, el gap va a estar en este lugar. Si mi gap está en este lugar, el hueso se va a remodelar y se va a perder y se va a reposicionar mínimo 1 milímetro apical al implante. Si mi gap no está aquí y mi gap está adentro, por eso es el platform switching, yo no voy a tener esa pérdida ósea. Entonces, el platform switching, que fue de casualidad, fue realmente un error, por error se lo descubrió. Un lote que sacó el implante la marca 3i, hoy en día está asociada con Zimmer, permitió que se viera este intercambio de plataforma, daba esta estabilidad ósea, ¿no? Ahora, hay una variante que es la del cono Morse. El cono Morse lo he empleado, el pilar cono Morse, lo que a mi gusto o a mi criterio pasa con él es que hay que profundizarlo, hay que profundizar más el implante para poder tener la emergencia del pilar. Es lo único que le veo de desventaja, es un pilar en este caso o un implante que permite una estabilidad mayor con el pilar, ¿no es cierto? Tiene sus ventajas, pero con experiencia la experiencia que uno ya va teniendo, creeré yo que también hay que analizar las desventajas entre una conexión interna hexagonal o convencional y una conexión interna cónica, yo prefiero la interna convencional. Ahora, cuando hablamos de implantes anchos, siempre recuerden que 3 milímetros en altura equivale a aumentar 10% de superficie oseointegrada del implante. Es decir, y es el equivalente a 0.25 de ancho. Es decir, si yo sacrifico, y recuerden siempre que los implantes vienen en medidas 3.75, 4, 4.25, es basado en este estudio. Si yo tengo un implante 3.75 o 4, vamos a poner el ejemplo, 4 por 10 es igual a un 3.75 por 3 en superficie o su integración. Entonces, este punto 25 en ancho es igual que 3 milímetros en altura. Es interesante para que ustedes visualicen en su mente cuán integrado está un implante.
la angulación de los implantes, que es lo que veíamos dependiendo de los remordes, en dientes naturales que pueden estar hasta 30 grados, y en rebordes delgados la angulación va a bajar porque pues, el grosor del hueso es menor. Cuanto a la guía quirúrgica, no me voy a detener mucho aquí, es una guía quirúrgica en este caso como la manejábamos antes, hoy en día lo pueden hacer digital, es más, invito a que prácticamente todos quienes me están escuchando tengan sus guías también con modelos análogos, pero que traten de incursionar cada vez más en el mundo digital. Está ligado a la tomografía que de por sí van a mandar al paciente y pueden planificarlo mucho mejor. En ese tiempo hacíamos láminas de 2 milímetros, se creaba un soporte, un borde incisal, pasábamos a colocar el implante en función de una ubicación en 4D. Ahora, ¿qué es esto de la ubicación 4D? La ubicación 4D, siempre ustedes van a escuchar y es repetitivo. Ubicación en sentido bucolingual, en sentido de la orientación, que es la inclinación, en sentido mesiodistal. Pero esto es lo interesante, la cuarta dimensión, es la provisionalización inmediata. Hay mucha diferencia, y vuelvo a repetirles, en estos 24 años haciendo implantes, hay una diferencia inmensa entre colocar un implante, dejarlo sumergido, y colocar un implante y colocar la provisionalización inmediata. Que la provisionalización inmediata puede ser del mismo, ya una emergencia del diente provisional, puede ser una tapita de cicatrización o puede ser un ponticoboide. Este dibujo que está aquí al lado es un artículo que voy a ponerles en resumen más adelante, de Garber y Salama, en donde vamos a entender también, y por eso es el caso que presenté al comienzo de sector inferior, ¿por qué colocamos un solo implante? Porque cuando hay 2 implantes juntos, voy a tener una pérdida de hueso y la distancia entre la cresta y el punto de contacto va a ser de 3.5. Es un gráfico bonito para entender el punto A, cómo voy a tener menos papila si pongo 2 implantes juntos. Cuando tengo diente e implante, el hueso del diente me va a estabilizar esta papila, que para promedio vamos a colocar 5 milímetros. Es decir, entre un diente y un implante, siempre y cuando el implante esté correctamente ubicado, va a haber estabilidad a nivel papilar que me va a permitir tener esta relación del 40% de la longitud del diente. Recuerden que es vital tener este largo o esta papila. Esto es importante también, pero lo adelanté un poquito para que sea más, más amigable. Entre un diente y un diente, la distancia que tiene que haber es 1 milímetro y esa papila o esa distancia entre la cresta y el punto de contacto, cuando sea 5 milímetros, estará llena en el 100%. Entre un diente y un póntico, puede incluso haber 6.5 milímetros de separación entre la cresta y el punto de contacto, igual se va a llenar. Entre un póntico y un póntico es prácticamente lo mismo, por eso es que los puentes sobre dientes o los puentes sobre implantes son estéticos. Eso es el principio y la explicación del porqué. Ahora, cuando es un diente con un implante, se comporta muy parecido al diente-diente. La única diferencia es que se aumenta medio milímetro más de separación y 4.5 realmente es 5. O sea, hay estabilidad, como lo expliqué en la diapositiva anterior. Cuando es implante póntico, es igual que si fuera un diente con el póntico. Lo único que ustedes tienen que tener claro en esta tabla es cuando es implante junto a otro implante. Primero, que no pueden estar menos de 3 milímetros, y aún así, estando a 3 milímetros de separación, lo que yo voy a tener es 3.5 milímetros de distancia entre la cresta y el punto de contacto. Quiere decir que cuando yo coloco de esta forma 2 implantes adyacentes, tengo que saber que voy a reducir mi papila. ¿Hay técnicas para mejorarlas? Sí, y una de esas es también la colocación palatina del implante, que es pues lo que vamos a verlo a continuación. En sí es la técnica, la vamos a describir para irnos a casos clínicos.
En presencia de una cresta ósea normal puede ser difícil o imposible producir una prótesis fija que realmente restaure la estética y la función de la dentición natural. Esto lo escribió Linde en el año 2000. Yo sí les podría decir que con toda la información que tenemos actualmente, sí podemos conseguir resultados bastante aceptables, y la presentación la estoy haciendo de una forma que quienes pues hayan tenido la gentileza de conectarse con nosotros eh, puedan sacar ciertas conclusiones que les van a servir inmediatamente. Vamos a ver qué sucede aquí. Recuerden que a mí lo que me interesa es cuánto tengo de dientes por debajo del labio superior en reposo. Si yo este paciente, si tengo que restaurar esto, el diente en este nivel. Vamos a graficarlo otra vez. Pierdo pierdo el diente. Acuérdense que al comienzo la pérdida es en sentido de en alto y después en altura. Una interrupción en la presentación. Mario, sí. Sí, ¿Me escuchas? sí. Espérame un ratito. ¿Estás viendo la diapositiva o no? No, se cayó la conexión. Ya, dame un segundo. Ya, conversa un ratito con las personas, a ver qué sucede. Dame un segundo. Ok. Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar a que el doctor regrese porque parece que ha tenido fallas con el internet, porque hay personas que me han escrito que se le estaba trabando o no sabía, yo pensé que era mi internet. Entonces vamos a esperar un ratito a que regrese. Sí, ahorita me imagino que ya fue a revisar. Hola. Bien. Quiero en los comentarios de que la A conexión ver, es Mariucci, ahí innecesaria. estuvo. ¿Estamos conectados ya? Sí, Ok, entonces tenemos la extracción. Vamos a regresar a la diapositiva. Tenemos el triángulo donde siempre vamos a tener no están eso. las ¿Se botó? diapositivas todavía puestas. Entra Zoom y ahí está el botoncito verde que dice compartir pantalla. ¿No te está apareciendo? No,
Esto es. ¿Está el audio? ¿Ya? Continuemos. Sí, perfecto. A ver, entonces volvemos. Borde incisional, sacamos el diente. A la final aprovechamos de que se haya perdido la señal para que nos enfoquemos en esta parte, que el gráfico ayuda mucho más en ocasiones que ver diapositivas o fotos de casos clínicos. Este es el proceso, cómo se reabsorben. Son diapositivas que las realizamos específicamente nosotros. En este triángulo siempre vamos a tener comprendido entre la espina nasal y la parte palatina y el reborde remanente, siempre vamos a tener hueso, en el 100% de los casos. Ahora, ¿qué se trata de hacer? Nosotros tenemos que devolver el diente donde originalmente estaba. Esto es lo importante, que es lo que tenemos que entender. Y la ubicación del implante, en este caso, tiene que salir el tornillo por el cíngulo de la corona. Eso nos orienta hacia la parte palatina, que es donde va a haber hueso. Se coloca el implante en ese sector. De esta manera vamos a poder restaurar nuestra corona con un pilar atornillado, dando la emergencia y el soporte al tejido blando, y se realizarán las cirugías necesarias para devolver lo que es este volumen, encía, o en este caso, si la prótesis lo amerita, tendrá su componente de porcelana rosada, pero si nosotros manejamos el caso con esta técnica, vamos a ser más predecibles, vamos a ser más rápidos, vamos a caer en menos costos y menos procedimientos para el paciente. Artículos como el que está acá citan colocaciones en el sector palatino, incluso en el agujero del palatino anterior, ¿no? Vamos a ver este caso clínico. Si nosotros nos damos cuenta, los dientes inclinados completamente, vestibularizados. Esta es una raíz que posteriormente se perdió. En ese momento realizamos un mock-up, le dimos volumen a la parte cervical, disminuimos la parte del tercio incisal para que el diente no tenga esta apariencia inclinada. Todos estos detalles hay que hacerlos previos a la cirugía. Nunca se metan a colocar un implante si no están seguros de cómo ustedes a lo que quieren llegar, ¿no es cierto? Miren la destrucción del reborde óseo. El implante se termina colocando en el agujero palatino anterior, con la guía quirúrgica, bien colocado. Esto es en el mismo momento. Se colocó, en este caso, la provisionalización inmediata fue realizada con un póntico ovoide, pero siempre mantenemos el provisional en el momento de la cirugía. ¿Cuáles son las ventajas? La ventaja de la provisionalización inmediata es que yo no tengo que aproximar estos dos bordes, estos dos puntos. Yo no tengo un elemento aquí, sea el provisional que viene del implante, sea el póntico ovoide o sea una tapita de cicatrización. Estos dos puntos voy a tener que unirlos para tener un cierre primario. Por eso es que la ubicación en 4 dimensiones es la ideal para implantes dentales. Ahora, preservación y aumento de reborde, ya que entramos a esta parte. Una de las cosas que las personas no hablan mucho y es elemental en dientes y más en implantes es la mucosa periimplantar. Es importantísimo entender que la mucosa periimplantar, se la analiza constitución, es más noble la encía alrededor del diente que la mucosa periimplantar. Significa que toda intervención quirúrgica con respecto a implantes debe de hacérsela con cuidado y con más respeto al tejido blando, porque de por sí este tejido va a ser un tejido más lábil,
o débil, si lo podemos mencionar de esa manera. Es decir, que siendo muy cuidadosos y llevando un manejo óptimo del tejido, aún así ese tejido no va a ser igual que la encía alrededor de un diente. Conclusión, no coloquen los implantes sin planificación y no vestibularicen los implantes, que al vestibularizar el implante vamos a tener pérdida ósea de la tabla vestibular y por ende voy a tener más problemas con la mucosa preimplantar o probablemente voy a tener solamente con mucosa, porque mucosa preimplantar es el término del símil de la encía en el diente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos terminar con mucosa preimplantar apta? Pues colocando el implante como se los estoy sugiriendo. Recuerden que siempre en el sector anterior voy a tener huesos en la zona palatina. Ahora, en la técnica, me olvidé de explicarles, y voy a aprovechar esta diapositiva, casi todos los implantes son cónicos. Y en la parte de la plataforma es la parte más ancha. Cuando uno prepara el implante, supongamos que es un implante de 4 milímetros, para poder explicar esta parte. Si el implante tiene 4 milímetros de diámetro, la última fresa con la que voy a trabajar el hueso es de 3.5. El volumen del implante no es el problema, porque el implante probablemente acá a nivel apical es de 2.7. Pero a nivel de la plataforma sí va a ser de 4. Si yo hice un hueco de 3.5 y yo tengo aquí a nivel coronal en el hueso, en la cresta, yo tengo el hueco de 3.5 y el implante y la plataforma es de 4, ¿qué va a suceder con el implante? Se va a vestibularizar. Al final de la instrumentación quirúrgica es importante realizar una especie de avellanado de la parte palatina para que el implante ingrese tal cual la planificación y no tengamos el inconveniente de que se empuje el implante en sentido vestibular, para evitar este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones se podrían considerar todavía aceptables. Hoy por hoy hay un tornillo que permite la colocación de la corona, en este caso atornillada. Originalmente creo que lo tuvo Lifeport, Nobel Biocare. Hoy en día creo que lo tienen ya lo pueden tener todas las casas comerciales. Pero lo que nunca hagan es vestibularizar los implantes, por favor. Esa es la ubicación en 4D. Soporte de tejidos blandos. Miren, el póntico ovoide está descrito prácticamente hace 90 años. Es una herramienta muy útil como soporte de tejido. Traten de hacerlo así sea. No siempre lo van a poder hacer, van a poder realizar un implante. Si no colocan un implante, hagan un puente donde su póntico sea ovoide. ¿Cómo se trabaja un póntico ovoide? El 25% de la longitud del diente va dentro del tejido blando. ¿Qué significa eso? Que si un diente mide 10 milímetros, 2.5 milímetros va a estar dentro del tejido blando, en este caso el póntico. Los 10 milímetros del diente más los 2.5 dentro del tejido blando. Eso es importante que lo sepan, porque es un principio básico en rehabilitación. La forma como trabajamos o como sugerimos que se trabaje, pueden colocar provisionales inmediatos directos a los implantes. Yo prefiero las conexiones internas tradicionales. Pueden colocar pilares de cicatrización o el póntico ovoide. Todo es válido y consigue el mismo fin, que es mantener el tejido blando. Nosotros en la actualidad, muchos de los casos los estamos manejando con colocación inmediata del implante. Ya les dije, ¿cuándo no? ¿Cuándo no pondría inmediato un implante? En el caso que yo tenga una recesión, si yo tengo una recesión aquí de 3 milímetros o 4, sería un error colocar un implante inmediato. Retiro el diente, espero que haya una cicatrización de 6 semanas, y en 6 semanas el tejido que se formó en este hueco me va a servir para desplazarlo hacia vestibular y así suplir la recesión. Fíjense cómo con conocimiento uno puede resolver problemas. Acuérdense, y les repito,
En esto nosotros llevamos ya 24 años y nos permite ver las cosas de una forma más simplificada. Esta lesión que está en este diente, pues terminamos haciendo un implante inmediato con la colocación de un implante largo que atraviese la lesión y la colocación inmediata, en este caso, de la corona, que fue atornillada. Está la preparación del nicho, dense cuenta la colocación del drill, siempre hacia palatino. Está la guía quirúrgica, estamos elaborando ya el provisional. Miren cómo termina la coronita atornillada por palatino. Y es un trabajo de 2 horas en donde el paciente vino con un problema, con un diente a extraer y se fue con su diente, con su implante y su diente fijo. Es la manera como estamos trabajando. ¿Qué ganamos con esto? Pues conseguimos estabilidad tanto del hueso como de la encía, tanto del tejido duro como del tejido blando. La rehabilitación protésica en sí, el movimiento que ocurre entre los componentes de los implantes durante la función, como el movimiento creado durante el apretamiento y aflojamiento de los pilares, puede influir en la reabsorción ósea crestal. Para esto vamos a analizar 2 cosas. Primero, ¿qué hizo la ciencia para contrarrestar esta parte? Para contrarrestar esta parte, ya dijimos, la plataforma intercambiable. O sea, al tener la plataforma intercambiable, minimiza un poco este componente. ¿Qué hizo también la ciencia con respecto a la primera parte? El movimiento que ocurre entre los componentes de los implantes, que es el implante y el pilar. Cuando es individual, al ser interna la conexión, es más estable. Si es externa la conexión, al ser individual, va a haber micromovimientos, que va a haber inestabilidad y va a existir pérdida ósea. Y es una prótesis múltiple, que sea externa la conexión, no importa. En un trabajo individual, lo que siempre tiene que ser es una conexión interna. ¿Qué hizo la ciencia también para facilitarnos la vida en esto? Pues está también la conexión cónica, para dar más estabilidad todavía al que no se afloje, en otras palabras, la corona del implante. Personalmente no me agrada mucho, pero eso es cuestión de cada uno. ¿Por qué no me agrada mucho? Porque yo tengo que profundizar más el implante para tener emergencia. Prefiero manejarme dentro de los parámetros normales. El espesor biológico pues tiene 2.5 milímetros o 3 milímetros, pues me manejo en base a eso con la colocación tradicional del implante, que es 1 milímetro o 2 de la parte de la tabla vestibular para atrás y 3 de nivel cervical para abajo. Entonces, estoy bajo los principios biológicos y al final del día es la forma que creo que funcionan las cosas, respetándolas. Ahora, algo bien interesante que les quería decir. Nosotros estamos en esta charla porque estamos viviendo una pandemia. ¿Y qué significa esto de la pandemia? Significa que las personas tenemos que analizar que como vivíamos anteriormente, no podemos seguir haciéndolo. Algo creo que estuvimos haciendo mal. Y fíjense lo que cita lo que dice esta cita de Hahnemann. Dice, el movimiento creado durante el apretamiento y el aflojamiento. Cuando nosotros cuando trabajamos en implantes, ustedes tienen que considerar, colocan el implante, lo dejan sumergido. Cirugía para descubrir el implante. Ya están metiendo un componente. Una cita. Segunda cita, impresión, saco pilar, pongo copia de impresión, saco copia de impresión, pongo pilar, otra vez de cicatrización. Prueba de metal, saco el pilar, pongo los componentes, saco los componentes, vuelvo a poner el pilar. Prueba de porcelana, saco el pilar, vuelvo a poner los componentes. Y este es el cuento del gallo pelón que nunca termina. Entonces, lo que quiero explicarles con esto es de que la forma de trabajar, por eso es que les recomiendo esta técnica, la colocación palatina del implante, va a ser que ustedes, en el momento de la cirugía, ustedes coloquen prácticamente el diente con la emergencia con la cual van a terminar la corona definitiva. Es decir, que
van a estar menos veces manipulando este tejido, que va a dar una estabilidad en los tejidos, tanto duros como blandos. Va a ser más confortable y amigable el tratamiento para los pacientes y para ustedes como profesionales. Eso también les quería conversar. Vamos a ver el caso con el que inicié. Ya estamos casi a la hora. Vamos a ver casuística. Hasta ahí lo vimos juntos. Ahí está en su lado derecho cómo está planificado con provisionales. Miren la colocación con la provisionalización inmediata. Colocamos el implante y en este caso solamente fue un pilar de cicatrización. Como el pilar de cicatrización nos mantuvo el tejido blanco. Recuerden el colapso de esta zona. Y miren la ubicación palatina del implante que permitió en la colocación palatina del implante que la salida del tornillo coincide con el cíngulo de la corona. Pero yo no tengo este implante hacia vestibular. ¿Qué hubiera pasado si este implante hubiera estado inclinado hacia vestibular? Yo les pregunto, ¿tendrían ustedes este tejido blando? ¿Tendrían ustedes este tejido, esta mucosa perimplantar? ¿Ustedes tendrían esta mucosa perimplantar si el implante hubiera estado colocado hacia vestibular? La respuesta es un no rotundo. Y encima de eso sería más complejo la rehabilitación, tienen que caer en pilares personalizados, pilares maquinados, coronas probablemente, en este caso, cementadas para contrarrestar el pilar angulado. Y en el largo plazo eso no es estable. Es decir, si yo tengo un implante inclinado y después de 1 año y de 3 años, no es igual porque voy a tener una recesión, ¿no? Voy a tener una pérdida y una reabsorción ósea. Miren el caso, aquí un poquito sagrado, recién se colocó. Miren la corona en el mismo momento de terminar el trabajo y en la parte inferior. Esto es lo que yo les invito a trabajar. Fíjense que aún así pude colocar un poquito de porcelana rosada para simular la papila. En este caso, pues nunca la íbamos a tener por la pérdida, por la reabsorción ósea que teníamos. Pero este paciente se terminó en exactamente, en una cita se le operó y se le colocó los provisionales y de paso se tomó la impresión. Él vivía afuera. No lo volví a ver hasta cuando regresó, ya teníamos las coronas, se desatornillaron los provisionales y se probaron las porcelanas, se retiró la prueba y se colocó. Es decir, él prácticamente no tuvo manipulación y se rehabilitó todo en 3 citas. O sea, una para la cirugía, una para la prueba de porcelana y una para la colocación definitiva. Esto es a lo que yo les invito a trabajar. Nosotros incluso como ecuatorianos, y son cosas que normalmente la gente no les va a tocar, los costos. Nosotros no cobramos como se cobra en otras partes. Entonces, ¿cómo podemos hacer que nuestra profesión sea rentable? Nuestra profesión va a ser rentable si nosotros disminuimos, en este caso, los tiempos. Al disminuir los tiempos, pues vamos a aumentar la rentabilidad. Eso es un punto muy importante, porque yo nunca les voy a decir para aumentar la rentabilidad, bajen los costos, utilicen productos de tercera. Eso no es así. Entonces, si yo quiero trabajar bien y quiero trabajar con buenos productos, pues minimizo los tiempos. Aparte que biológicamente, como hubo la cita de Hermann, es conveniente. Vamos a seguir viendo la parte clínica. Fíjense la emergencia de las coronas, siempre cóncava, nunca convexa, cóncava. Y pues quería saludar mi técnico de ya casi 25 años, que es el doctor José Ponce. Fíjense, con José Ponce Jaramillo, dense cuenta cómo un trabajo, una profesión puede terminar con una amistad puede no terminar, sino de dar una amistad de 25 años. Un doctor, una caballero, profesional, carta cabal, como persona y como profesional de lujo. Mucha gente siempre menciona
el lado malo de las personas, a mí me gusta ver las cosas buenas. Pues ahí tenemos un excelente profesional dentista que hace laboratorio excelente, con quien he trabajado tanto tiempo. El caso final, y dense cuenta como nosotros, todas las cosas que les he dicho, posición de reposo, es vital la posición de reposo. Ahora, vamos a otro caso, vamos a ir a otros casos para terminar. Ahora, colocación palatina con enfermedad periodontal. Enfermedad periodontal avanzada, misma técnica, terminamos con provisionalización inmediata. Vamos a ver qué pasó. Sacan las raíces, miren la ubicación de los implantes hacia palatino y la colocación de los provisionales. Y en este paciente en particular, en este caso está aquí, que ustedes pueden ver, dejamos el provisional al mismo nivel y el tejido blando ocupará este espacio. Trabajamos en la parte inferior, se trabajó periodontalmente, terminamos hasta con ortodoncia. Este paciente, la verdad es que lleva ya 6 años aproximadamente, fue 2006, 5 años, pero este fue en el 2015 y lo presentamos en el 2016 y está estable hasta el momento. Imagínense, y esto fue en una sola cita. Eso es lo bonito de esto. Es muy gratificante poder trabajar de esta manera. El sector anterior, fracturado, aquí está el caso terminado, vamos a ver cómo se desarrolló. Miren ese tejido blando hermoso y la estabilidad con la que uno puede trabajar el CENIT del 21, que es un implante. Entonces, es un caso realizado en el 2006, ese 2006 o un poco antes. Ese es un caso ya va para 20 años y se mantiene igual. Yo quiero sugerirles, no, lo que hace es sugerir a los más jóvenes que vean su profesión no como pan para hoy y hambre para mañana, sino que vean en el largo plazo. No soy un dentista de redes sociales, no soy un dentista que van a ver que tiene propagandas de ningún tipo, pero gracias al boca a boca y al trabajo de este tipo de, de procedimientos o de la manera de trabajar con respeto a mis pacientes, devolviéndole la confianza que ellos han puesto en uno, devolviéndosela con trabajo serio y tratando de hacerlo mejor. Ojo, no estoy diciendo con esto que uno no pueda cometer errores, pero aún cometiendo errores está uno claro qué ha pasado para poderlos revertir y ser responsable sobre eso. La colocación palatina del implante y siempre vamos a terminar con atornillando la corona por palatino. Nosotros en el año AROP, en el año 2018, creo, trajimos junto con la Academia de Periodoncia, trajimos al doctor Otto Schur, que nos ayudó en esto, el doctor Roberto Ledergerber, a contactarlo. Otto vino, estuvo con nosotros, yo no me acuerdo si fue en 2018 o 2019, fue en 2018. Y ¿qué sucedió con Otto? Cuando hablábamos de estos casos de colocación inmediata, él pues nos dijo muy frontalmente que él realmente no los hacía o no tenía tanta experiencia. Hoy por hoy, el doctor Schur también trabaja de esta manera, es la forma como el mundo se está moviendo. Nosotros ya llevamos trabajando con colocación palatina desde antes del 2010, en el 100% de los casos. En nuestra práctica actualmente, la utilización de pilares angulados es casi nula, lo cual me llena de orgullo y satisfacción poder aún en casos de pérdida ósea severa, poder tener los casos con
pilares rectos. ¿Qué significa esto en el largo plazo? Estabilidad. Estabilidad protésica, estabilidad periodontal. Caso terminado. Y lo que volvemos a dar hincapié por la mucosa perimplantar. Esto es mucosa perimplantar, pues encía, pero es término, ¿no? Ustedes tienen que saber que en boca no, en implantes, es muy importante el tejido blando. A ver, más, en dientes es importante, en implantes más. Un caso interesante con este término, creo que le presten atención, porque incluso les voy a dar ciertos tips aquí. Vamos a ver BOPT, vamos a ver cómo mezclamos algunas situaciones. Es un caso donde tengo una raíz fracturada, donde tengo dientes ya tallados, el nivel cervical, tense cuenta el nivel cervical del lateral, dientes discrómicos y con malos trabajos endodónticos. Vamos a empezar a trabajar y definitivamente se procede a sacar esta raíz fracturada. Miren el nivel del tejido blando. Ahora, ¿qué es el BOPT? El BOPT, ustedes lo van a escuchar en todas partes y definitivamente lo triste es que cuando alguien se los explica de una manera que yo no sé quién entiende, pero yo no entiendo cuando lo explico. Es muy sencillo. ¿Qué es lo que pasa cuando se emplea el BOPT? El BOPT se emplea en dos situaciones. Una, en el sentido vestibular, cuando la raíz se encuentra, el diente está vestibularizado. El diente está vestibularizado, como mi manga. Si mi diente está vestibularizado, ese diente está vestibularizado, está inclinado. Cuando tenemos estas situaciones, nosotros podemos corregir a nivel del surco intersulcar, nosotros podemos meternos y quitar el volumen del diente. Automáticamente la encía va a caer y vamos a ganar 2 milímetros. Vamos a ver cómo se consigue eso. Y vamos a ver qué pasó con los implantes. Fractura. Ahora, ustedes diagnostican una fractura. Tomografías. Ayuda, pero no se puede diagnosticar una tomografía. La única forma de diagnosticar una fractura es con el examen periodontal. Tienen que aprender a sondear el 100% de sus pacientes. No es que yo soy ortodoncista, no, igual sondeas. No, yo soy ortodoncista, igual sondeas. No, yo soy rehabilitador. Imagínense un ingeniero que quisiera hacer una casa o un edificio sin ver los cimientos. Eso es imposible. Es más bien, no es ni siquiera aceptable. Entonces ustedes van a esto periodontalmente. Siempre la parte convexa de la parte la parte convexa de la corona. Miren cómo nunca convexo, siempre cóncavo. Perdón, yo dije convexo, siempre cóncavo. Si fuera convexo, yo voy a empujar el tejido blando hacia apical, ¿no? La colocación palatina, la colocación pusimos inmediatamente, mírense en ese daño, sin tener tabla vestibular, colocamos el implante, y el diente en el mismo momento. Es un trabajo que hicimos con la doctora Ana Andrade, una excelente periodoncista, excelente profesional, creo que está viéndonos. Le mando saludos a Anita, un ser maravilloso. Nosotros hemos estado 5 años y cuando dimos esta charla en Perú, incluso ella estuvo con nosotros. Caso manejado con ella. Vamos a ver el resultado. Esto es al inmediato. Están los provisionales. Otra vez, miren los provisionales, cómo están trabajados, tanto mesodistalmente como en la parte vestibular. Esto es lo que a mí no me gusta de la conexión cónica. Miren que yo tengo 3 milímetros aquí de distancia, como en un diente natural. Si fuera cónico, esto fuera mayor, serían 4 o 5. No, puede ser un tema de costumbre, no me gusta. BOPT, internamente se prepara la parte de la raíz
se deja que caiga el tejido blando, se forme un sangrado un poquito contorneado provisional, y miren cómo pasamos del nivel apical que teníamos, probablemente que estaba más alto que el canino. Si podemos revisar las diapositivas anteriores, miren que estábamos más arriba que el canino, ¿no? Y miren a dónde lo vamos a llevar. Casi hemos ganado 3 milímetros. ¿En cuánto tiempo? En la misma sentada. ¿Verdad? Eso es lo importante de lo que ustedes tienen que darse cuenta. Esta es la forma de trabajar. Implantes, regeneración, colocación del provisional inmediato, manejo del tejido blando, BOPT, corregimos dientes, hicimos regeneración ósea, hicimos manejo de tejidos blandos, manejamos los márgenes, manejamos estética, manejamos función. Este es el BOPT. Si ingresan con esta fresa en forma de flama, automáticamente el tejido cae, no se pone una terminación, se coloca el provisional un poco sobrecontorneado al nivel donde yo quiero que termine, y pues se deja madurar el tejido. Miren cómo terminó el lateral, coronal encía a los centrales. Esto fue a los 2 días. Es fantástico ver cómo funciona el BOPT. Los invito a emplearlo bien. Ahora, la otra forma de usar el BOPT también es cuando yo tengo que migrar un diente hacia mesial o hacia distal. Y yo necesito, ejemplo que yo tuviera que hacer este diente hacia distal. Yo lo tengo que hacer hacia distal. Lo voy a tallar en la zona mesial, porque yo tengo que hacerlo hacia distal, pero no lo voy a tallar en distal, porque ¿para qué voy a desgastar aquí si yo quiero crecer para el lado distal? Entonces, tallo mesial y también preparo el nivel del diente que correspondería a la parte que está dentro del espesor biológico, con una fresa en forma de fútbol americano, dándole la forma de U, dándole el espacio para que la papila se acomode ahí y yo poder trasladar el diente. Esto no se lo puede hacer en todos los casos, hay que escoger bien el paciente y el diente que uno lo va a poder realizar. El éxito no se mide por lo que logras, sino por los obstáculos que superas. Es lo que invito a cada uno de ustedes. Esto fue una conversación entre amigos. Siempre considero así a mis colegas, a los estudiantes, estimularlos a que dejen el show, dejen las poses y que se preparen, que nos preparemos, que estudiemos, que nos capacitemos. Ese es el único camino real al éxito, ¿no? Bueno, pues de mi parte, muchas gracias. Déjenme enseñarles, mostrarles mi familia. Mi esposa, que también es dentista, para quienes no lo conocen, mi hija Marité, que también está estudiando odontología, mis 2 hijos, Luis Manuel y Luis Armando, y pues tengo también ahora una niña de 3 años. No sé si Mariuxi, te conectas conmigo para preguntas. Sí, a ver, tenemos aquí unas y tengo otras por interno. ¿Qué Un puede, poquito más alto, casi no te escucho. ya, ¿qué puede suceder si me sobreextiendo por palatino? Sobre contorno. Pero están hablando en qué cosa, en cirugía, o están hablando de una corona y una corona sobrecontorneada. No entendí la pregunta. Escríbele a qué se refiere, no está claro. Si es sobre contorno en un diente, no es lo que estamos hablando, pero lo peor que puede pasar en un diente son 2 cosas: aunque esté sobrecontorneado o que tenga una brecha, ¿no? Ya, En el estudio, para tener la idea, en los estudios entre el subcontorno y el sobrecontorno, entre una corona que esté subcontorneada y una corona que esté sobrecontorneada, es peor la sobrecontorneada. ok, no, si se sobreextiende con el implante, si lo mete más a palatino. Si tienen los cuidados que mencioné, si está hecho con una guía quirúrgica y si al final se avellana un poquito la parte palatina, como lo mencioné, no va a pasar nada porque todo está planificado. Lo malo es si no lo planifican, lo malo es si lo improvisan, lo malo es si están haciendo las cosas sin un norte. Eso no puede existir nunca. Ok,
Y ahí tenemos una más. ¿Qué pasa si al momento de colocar el implante se rompe la tabla ósea? ¿Cuál es el procedimiento a seguir después de eso? Hay la colocación inmediata y la colocación mediata. La tabla vestibular en algunas ocasiones se puede malograr, pero más que nada si están inclinando el implante. Bajo esta técnica es poco probable que suceda eso, porque yo no estoy tocando la parte vestibular, estamos trabajando hacia palatino. Es más, trabajando de esta forma podríamos decir que se evita eso. Ok. De ahí tenemos, ¿cuánto espera para colocar la restauración definitiva sobre el implante? ¿Qué piensa de la rehabilitación definitiva inmediata? Eh, la segunda pregunta voy a contestar primero. ¿Qué pienso? Los primeros implantes fueron colocados en 1965 por el doctor Branneman en un paciente de prótesis híbrida de maxilar inferior. Eh, ese tipo de prótesis que hasta la actualidad ayudan un poquito más, si el 75 acá, ¿cuántos años son? Si fueran desde el 60, serían 40, serían 60, son 55 años. O sea, el primer paciente tiene ya 55 años. Todavía está vivo. Alguien le pregunta a ustedes cuánto tiempo puede durar los implantes. La respuesta es, bueno, el máximo que existe es 55 años. El paciente tiene todavía sus implantes. Ese tipo de prótesis maxilar inferior, un mínimo 4 implantes, desde los 80 se maneja como carga inmediata también. Esa es la verdadera carga inmediata. Maxilar inferior y colocando más de un implante. Ahora, ¿por qué funciona y cuál es el criterio? Yo tengo una estaca y tú golpeas la estaca, tumbas la estaca. Tienes una estaca que la unes a otra estaca, ya es una cerca. La golpeas y la fuerza se distribuye hacia las dos estacas. Cuando tú tienes más de un implante eso, y un hueso de calidad, por eso la prótesis que cumple esto es la y de más de 2 implantes. Puedes trabajarlo sin ningún problema. Por sí es la forma como nosotros trabajamos en el consultorio. Es decir, nosotros, un caso inferior, colocamos 6 implantes en caninos, premolares, molares, tomamos impresión, a los 8 días se coloca la prótesis definitiva. Y no híbrida. Ya las prótesis híbridas nosotros también no, yo no las sugiero. Yo preferiría que la gente no las emplee. La primera pregunta, estamos en nuestros medios para colocación ya del trabajo definitivo. Algo que fuera, espérate, ¿sí me escuchas? El- Escuché la primera parte, la segunda no, con lo de colocar la restauración definitiva sobre el implante, eso se distorsionó. Ya. En cuanto a eso, lo primero fue la colocación ¿Qué piensas acerca de la rehabilitación carga definitiva inmediata. inmediata? Esa es la verdadera carga inmediata. Con ese, ¿qué cosa? Claro, claro. Sí, ya. Bueno, en resumen, porque lo dije, pero lo voy a volver a repetir. Carga inmediata es más de 2 implantes, principalmente en huesos como el del maxilar inferior. Eh, lo que yo cité acá se llama provisionalización inmediata. Es decir, en el mismo momento colocas el diente conectado al implante, pero eso se llama provisionalización inmediata porque no necesariamente yo lo cargo. Yo puedo poner un central, un lateral, pero no está en función. ¿Cuánto tiempo, que es la primera pregunta, cuánto tiempo yo espero para colocar mi trabajo definitivo? 2 meses. Casi en el 100% de los casos, 2 meses. Sea maxilar superior o sea maxilar inferior. Ok. De ahí tenemos, ¿cuál técnica de impresión se hizo en el primer caso para poder lograr una estabilidad de los tejidos blandos periimplantarios?
La técnica de impresión, si es individual, va a ser cubeta cerrada, y si es múltiple, va a ser cubeta abierta. ¿Qué significa esto? Que si es múltiple, los implantes se tienen que unir y se tienen que desatornillar por medio del espacio que hay en la cubeta para poder retirarla. Realmente no es la impresión, no es el manejo, son los tiempos previo a una planificación correcta. Ok. De ahí tenemos, ¿bajo qué criterio decide cementar o atornillar una corona sobre implante? Cuando un implante está bien puesto, principalmente hacia palatino, 100% de las veces atornillado. Cuando el implante está ligeramente angulado, con esta técnica nueva del tornillo angulado, puedes suplirlo, pero para para la pregunta, la respuesta sería que si el implante está inclinado, tienes que colocar un pilar y la corona va cementada. Ok. ¿Qué opina del uso En segmento anterior estamos hablando. Ok. ¿Qué opina del uso de tornillos de cicatrización personalizados? Perfectos. No me detuve por el tema del tiempo, pero cuando había la diapositiva que coloqué, van a ver una resina alrededor de los pilares y uno los puede personalizar al tamaño o al diámetro del alveolo. Me gusta mucho un implante de Zimmer que es el Advent. Este implante permite, si la forma, porque bajo este criterio y los pilares convencionales, siempre la boya va a ser un círculo, pero los nichos no son un círculo. Entonces, este tipo de pilares que tiene este implante tiene una argolla y un tornillo que va de esta manera. Eso me permite a la boya darle una forma, por ejemplo, oval, ponerla en el implante y ajustarla. Es increíble, ¿no? Pero esa es la manera de trabajar. Vuelvo y repito, al poner el pilar de cicatrización más aún personalizado, evito tener que unir estos dos puntos. Okay. ¿Qué procedimiento recomienda realizar en casos en los que la papila interdentaria no ocupe todo el espacio de la tronera entre el punto de contacto de una corona sobre implante y un diente natural? Entre una corona sobre implante y un diente natural. Vamos a pensar que la misma pregunta sería para si fuera diente-diente, porque la situación no cambia. Si no he colocado el implante, lo primero que tengo que analizar es la posición de reposo. Y la posición de reposo, ejemplo, es de 1 milímetro, y el diente en longitud tiene 8, significa que yo puedo, o más bien, si la posición de reposo es 2 o 3 milímetros y el diente mide 8, significa que yo no tengo que alargar hacia incisal, significa que yo puedo crecer hacia cervical. Si yo no toco la papila y solamente crezco a nivel de cervical, ya tengo papila. ¿Ya? Entonces, mucho tiene que ver analizar el caso. Voy a hacerlo con la diapositiva que está acá. Si ustedes ven estas dos diapositivas, supongamos que yo quisiera dejar este nivel cervical al nivel que está en el diente vecino. Si yo subo la parte cervical sin tocar la papila, voy a terminar con más papila. ¿Me explico? ¿Ya? Entonces, en el 100% de los casos es planificación y en el 100% de los casos el punto de partida es posición de reposo. Siempre. Es la que te va a permitir saber cuándo creces hacia cervical o cuándo creces hacia incisal. Después del tiempo esperado de cicatrización, ¿cuánto tiempo usted maneja los tejidos con el provisional para lograr perfiles de emergencia adecuados?
en el momento de la cirugía, en ese instante. Esa es la cuarta dimensión, es la provisionalización inmediata, es en ese momento. Hay dos formas, incluso las personas se olvidan de prótesis básicas sobre dientes. Hay dos formas de conseguir un póntico ovoide sobre dientes. Recuerden que un principio básico es que el póntico nunca esté más apical que los pilares. Imagínate un puente en donde yo tengo pilar, y el póntico es más alta, se va a ver horrible. ¿Cómo se trabaja un póntico ovoide? Para mantener tejido blando. Para mantener tejido blando, si realizaste una extracción, colocas el puente y creas el póntico ovoide en el nicho de la extracción. Los tejidos, acuérdate que el hueso se va a formar en base al coágulo. Los tejidos, el hueso y todo cogerán la misma forma ovoide. Es decir, que el realizar el provisional, incluso para un procedimiento tan básico como un puente sobre dientes, es vital. Es lo mismo en los implantes. Ahora, me llega un paciente donde voy a hacer un puente, tengo pilar y tengo un reborde. Voy a explicarlo acá con este dibujo. Tengo pilar y tengo aquí un reborde. Voy a hacer un puente. Aquí tengo que ingresar con una fresa y comerme el hueso como si se hiciera un alargamiento coronario. 2.5 milímetros. ¿Para qué? Para poder crear ese nicho, ¿no? Entonces, todos esos principios para dientes, todos esos principios también son aplicables a implantes. Para quienes quieran hacer prótesis y piensen que pueden hacer prótesis sin tener conocimiento del tejido blando, pues yo les digo que yo no conozco todavía una prótesis bonita con encía fea. O sea, la prótesis está basada en tres componentes. La estética blanca, que son los dientes, la estética rosa, que es la encía, y la estética negra, que son los espacios, los corredores bucales y todo eso. Ok, de ahí tenemos, ¿por qué prefieren los implantes de conexión interna a los conomorse? Ambos son de conexión interna. Conomorse es conexión interna. Simplemente que es una conexión cónica, interna cónica. Yo prefiero la conexión interna tradicional, sea hexagonal, sea en triángulo, pero no conomorse, porque la conomorse, la emergencia desde la plataforma a la parte cervical de la corona es mayor. ¿Qué significa? Que el implante siempre lo tengo que profundizar más. Es decir, voy a dejarlo intracrestal y yo prefiero no hacer eso. Ok, y por último tenemos una pregunta que va con una anterior de si atornilla o cementa una corona de implante, pero esta vez en segmento posterior. ¿Cuál prefiere? Cualquiera, eso yo bajo, por ejemplo, en el implante Advent, el 100% de las coronas van cementadas. Este es un implante cuyas coronas, el implante es un implante tipo ITI, que tiene 2.5 milímetros de cuello pulido y aparte tiene 1 milímetro recto y la corona grasa, pero eso es 100% de cementado. Entonces, depende del implante, depende de que hayas puesto bien el implante, si lo puedes, depende de tu técnico, yo tengo un técnico con quien ya tengo una forma de trabajar, ya él ve los casos y prácticamente sabe hasta qué es lo que vamos a hacer. Entonces depende de muchas cosas, pero no significa que lo atornillado sea malo o lo cementado sea bueno o viceversa. Depende del caso, depende del implante. Por ejemplo, un implante ITI siempre va a ser cementado.
esos son implantes de una sola fase. Tal vez para aclararlo a quienes no lo comprendan. Sí, listo, doctor. Esas han sido todas las preguntas que nos han hecho. Muchas gracias una vez más por haber aceptado nuestra invitación a uno de nuestros webinars. La verdad es que un honor haberlo tenido aquí y todas las personas que nos han acompañado. Eso nada más. Y chicos, no se olviden que mañana vamos a tener de invitado al doctor Marco Macioli con el tema de restauraciones estéticas. Así que no se lo pueden perder. Mañana a las 4 de la tarde vamos a estar publicando todo en nuestra página de Instagram. Así que los esperamos. Gracias a todos. Gracias, Marilucia. Espero poder haber dado con aclarar un poco que charla, creo que bastante amigable para el caso. Sí, muchas gracias, doctor, por haber aceptado. Gracias a ti. Gracias a ti.